sufriendo la tortura de mis penas. Un vestido y dos amores, diría Fito Páez, frente a esta obra que ya se ha convertido en un clásico del teatro argentino. Estamos hablando de Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza, en donde una costurera se debate entre darle un vestido a su verdadera destinataria, Libertad Lamarque, o a Eva Perón, que después de verlo en el maniquí se lo pedirá para ella, sumando un escalón en su guerra personal con quien le propinara una cachetada durante la filmación de la cabalgata, según dice la leyenda popular. Estamos con su extraordinaria protagonista, María Merlino. ¡Merlino! Ay, hola, qué lindo, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Acá María? Alejandro, Quique acá. Bueno, nada, una Hola. alegría tenerte después de tener el placer de ver este espectáculo ya no sé cuántas veces, porque hace años y años, bueno, estamos hablando, ¿qué año fue el estreno exactamente? 2008. 2008, Claro, o sea, estamos hablando de 15 años. Y sí, 15 años, sí, 15 años. exactamente. 15 años, que es una linda fecha, ¿no? Ay, un se me lindo... entrecorta muchísimo. A ver, si Juana ¿Qué podemos será? hacer algo. ¿Querés que cortemos un segundito? Hablamos del espectáculo y te volvemos a llamar. ¿Estás con celular? No, no, a ver. ¿Estás con celular? Sí, yo con celu. Nosotros te escuchamos Perfecto. divino. Bueno, vamos, sigamos. Sigamos. Decíamos 15 años de una obra que habrá empezado con las dudas de funcionará, no funcionará, Claro. el equipo creativo, y de pronto, por supuesto que todos están en pos de que algo dure, pero claro, 15 años en es el muchísimo. 2008 no había unipersonales de casi, no había. Después se empezó a ver, bueno, ahí hay muchísimos. No era tan común. Tenés razón. Para nada. Tenés razón. Estaba por ahí Belloso, que hacía Sí, sus unipersonales, pero fue como muy atrevida, y creo que en un punto, ya sin el empujón de Diego Lerman, creo que cerca del estreno yo quizás ya me estaba arrepentida, pero él obviamente que me empujó al abismo, pero yo pensaba que iba una hora hablando y cantando, que la gente se iba a aburrir. Sí, todo lo peor pensaba. Y además empezamos, Ricardo Bartiz nos da el espacio, una sala que parecía un cuartito de costurera del Sportivo Teatral de la Sí, Cayetana. me acuerdo, claro. De piso de madera. Él se había ido de gira a Europa con su obra. Entonces hicimos, no sé, 12 funciones, creo, y entraban 22 personas. Claro. Y me acuerdo que, bueno, y ya cuando estrenamos ya sentía que era muy buena la recepción del público, y sale la primer crítica que la hizo Verónica Pajés en La Nación, que fue muy buena, digo, cosas y bueno, y ahí empezó y siguió, y después de ahí nos fuimos al Tadrón, porque el Tadrón estaba ahí en Palermo, claro, y tenía un rectángulo de madera que nos servía en el piso de la sala. Y después fuimos también ahí después vino Schumacher, que dirigía el festival de teatro de ese momento, el FIBA, y nos eligió para estar en el FIBA. Después pasamos, bueno, la carpintería, después siguió el derrotero, muchos viajes afuera, viajes acá, y bueno, y seguimos. Ahora, Te iba a María, preguntar, sí. hablando de viajes, bueno, primero, la verdad, vamos a pasar el chivo primero. Estreno 5 de marzo, ¿sí? Todos los domingos, 20 horas, en el, se podría decir, nuevo Teatro Astros, porque hay un nuevo lanzamiento que ya empezó el año pasado, con Andrea Stivel a la cabeza, y todos estos espectáculos, va a estar también Héctor Alterio, muchísimas personalidades, y ahora a disfrutar a partir del 5 de marzo de este maravilloso espectáculo con María Merlino, que es Nada del amor me produce envidia. Ale hablaba recién en la introducción de, por supuesto, Libertad Lamarque, que la escuchábamos en Besos Brujos,
y de Evita, ¿no? Yo quiero saber dos cosas. Primero, si te forzaste mucho, si tuviste que preparar mucho la voz para llegar a ese tono bien liber, porque es maravilloso el tono al que llegas. Y segundo, si viajaron a México, en donde ella allá es una ídola total, porque cuando se produce lo de la cachetada, ella se exilia, ¿no? Exactamente. No en ese momento, sino cuando Eva se transforma en Evita. Exacto. Sí, muchas cosas para contar de eso. Lo de la voz. Yo tomaba clases de canto hace muchos años y me empiezan a acercar por mi tono de voz partituras de Libertad Lamarque. Claro. Ahí se me abre un mundo. Yo no es que me preparo para cantarlas, sino Mirá. que tenía ya una soprano adentro. Claro. Entonces, ahí se me abre a mí un mundo porque empiezo a escuchar a todas las cantoras de esa época. Claro. Y me era muy familiar por mi casa, porque se escuchaba mucho el tango, mi papá era muy tanguero, entonces nunca traté de imitarla, porque la escuché mucho y ya no trabajo yo desde la imitación. No, Ujú. no, es verdad. Y después, bueno, después vino el decir, esa forma de la época, de la radio, del cine, también como una musicalidad en el decir, que después se fue, como que se funde entre el cantar y el decir. Sí. Después, si la hice en México, la hice en Puebla, en un festival que hay muy lindo en México, solo en México hay, pero también la hice en Miami, en un festival, en el Festival de Miami, y ahí, porque ella vivía y murió en Miami, entonces hubo un debate después de las funciones ahí con la gente. Hay mucha comunidad latina, claro, por eso el festival es como un festival latino, y estaba la fotógrafa personal de Libertad. Mira. Entonces me dijo en un momento que si Libertad hubiese estado ahí, estaría muy feliz. Ah, qué lindo. Con la función. Y la gente ahí en Miami está viva, era como si hubiese muerto hace muy poco, porque la adoraban y la tienen como muy presente. Sí, absolutamente. Estamos hablando con María Merlino, una gran actriz que ha hecho de esta obra, casi te diría, un sello personal, María, ¿no? Yo creo que no te cuesta ni mucho menos estos 15 años, y que habrá 15 años más para esta obra, porque es una obra que habla de esta costurera, pero también habla del poder, de la decisión, de la emancipación, del poder de muy arriba, y del poder que uno tiene a veces en las manos sin saberlo. Esta mujer, como decíamos en la introducción, y forma parte del texto de Loza, que es maravilloso, como muchos textos de Loza, hace un vestido para Libertad, pero viene Eva y se lo pide, y está en ella la decisión. Me parece que es un momento clave donde ella dice: tengo la decisión yo. Entonces habla del poder, del pequeño y del grande. Es una obra inmensa para analizar. Sí, y además te digo que al haberla hecho yo en tantos lugares del mundo, te das cuenta por qué la gente conecta tanto con la obra y con la costurera, porque eso, el decidir y el tomar una decisión es como algo universal, ¿no? Claro, claro. Y ella, que es una persona que nunca tomó una decisión en su vida, tiene que tomar esta decisión. ¿Y qué decisión? ¿Y qué decisión, no? Claro, exacto. Ella en un momento dice: eso de tener que decidir, creí que nunca me iba a pasar. Claro. Es tremendo. Hay frases, María, que son tremendas, como: el amor es esa cosa que le pasa siempre a los otros, ¿no? Sí. En ese sentido también es un personaje desvalido, es un personaje solitario, habla de cierta soledad,
de una manera tan profunda, pero tan cotidiana a la vez, ¿no? Porque en algún momento todos somos esa costurera, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Sí. Y es como, el texto es tan maravilloso porque está escrito de una manera que parece que va, viene, se va por las ramas, vuelve, profundiza. Es como, yo siento que voy como en un barco y que los voy llevando totalmente hasta la culminación. Porque es una hermosa historia. No sé si viste la versión de Soledad Silveira dirigida por Tantanian en el Maipo. Sí, la vi. ¿Y qué te pasa a vos cuando viste? Porque digo, es otra cosa. Se hicieron muchas versiones. Se hicieron, creo que en Córdoba hay otra actriz que lo hizo. Ajá. Creo que en el sur también, o en Tandil. Sí. Solo vi la de Solita. Y bueno, no sé, el texto es muy contundente. No sé, es otra cosa. Es otra cosa, no sé, ¿no? Es difícil para mí ver la obra del otro lado, no sé. Tenemos unos saludos, sí, para vos, que por supuesto forman parte de esta, yo digo pyme, ¿no? Piazzolla decía que Piazzolla, Ferrer y Amelita eran una pyme, ¿no? Y acá funcionó una especie de pyme, se juntaron 3 talentos, se juntaron 3 creadores y salió esta maravilla de teatro, y vos de obra, y vos acabás de nombrar justamente al director, al señor Diego Lerman, y vamos a escuchar alguna palabrita que te dejó para vos. Hola, este es un mensaje para María Merlino, que está en el programa de invitada y que vuelve con Nada del amor me produce envidia. Y bueno, siempre me cuesta hablar, pero creo que para ambos, para María y para mí, fue algo crucial el encuentro con esa obra. Tiene algo medio de festejo que ella vuelva y que siga siendo tan espectacular lo que hace en escena y tan generoso actoralmente. Y eso es una fiesta, es algo que se mantiene vigente, y creo que eso, que nos modificó a los dos en lo que veníamos haciendo, y tiene algo de inolvidable. Nada del amor me produce envidia, y magnético, poderoso e irrefutable la actuación de María en esa obra. Bueno, un beso grande y que todo siga bien. Bueno, era Santiago Loza. Es Santiago Loza, sí. Santiago Loza, que es exactamente así, concuerdo con todo lo que él dice, que fue un antes y un después para tanto para mí como para él, Nada del amor. Así que sí, claro que tenemos que festejar, que larga vida la costurera. Y yo te voy a decir algo también, María, que es un antes y un después para mucho público, y que es un antes y un después para mucho autor, porque vos decías, en esa época no había tantos monólogos o como obras para un solo actor o una sola actriz. Era si alguien por ahí hacía un unipersonal, o las mujeres, era alguien por ahí que tenía una carrera. Claro. Y ya como que había que tener cierto nombre o cierta, recorrido, ¿no? Como un poco desfachatado. Como que tenía que tener cartel para que la gente pudiera pagar un espectáculo de esos, y que no lo hacía con alguien que no lo tuviera en la cabeza. Sí, pero vamos... Era como algo impensado, me parece. Pero vamos a decir fue un que poco atrevido. Loza es una especialista en este tipo de... después no. Sí, este texto es tan maravilloso. Yo lo sigo ahora, ensayo la letra y sigo sola en mi casa practicándolo, haciendo otras cosas mientras digo la letra y lloro. Y bueno, pero... es así, por eso puedo seguir haciéndolo, porque todavía está súper vivo en mí, y no es eso que dice Santiago, es algo
que ya me atraviesa, digamos. Totalmente. Y contanos un poquito el proceso creativo. Hablaste mucho de esto, pero acá la radio tiene mucha gente joven a la que invitamos a ver en el Teatro Astros. Nada del amor me produce envidia, con esta fantástica quiero decirle a la actriz. gente joven que las entradas son muy accesibles. Perfecto. Que no tengan miedo, que es la calle Corrientes y que son caras. Que también te sigue gente joven, ¿no? Porque el espectáculo se nutrió bastante de... Sí, no, porque además yo he hecho horarios por 6 de la tarde que venían así las combis. Claro, la gente mayor. De gente grande, Sí. Y también tenía un horario como tipo 11 de la noche, he hecho varios horarios y también la gente joven venía. Tal cual. Pero Es todo terreno, nada del amor. digo, el proceso creativo cuando Santiago escribe y Diego lo lee y después vos lo lees. Cuando lo lees por primera vez, ¿ya lo lees en el tono que lo hiciste o lo fueron laburando entre los tres? No, Porque vamos a en los decir que ensayos tiene como un tono de... trabajé con Diego sola. Sí, Estoy haciendo memoria porque tengo que irme a 15 años atrás. al 2008. El tono fue viniendo después, no sé, ahora que lo pienso, no, el tono fue viniendo con los ensayos. No es que se planeó de antemano, va a hablar así. ¿Y cómo salió esa manera tan particular de hablar? Y bueno, un poco de las películas la seguramente, época, sí, se hablaba así en la radio, se hablaba así en las películas de la época. Claro. Pero lo loco es que la gente en la calle no hablaba así. No, pero es verdad. ese era el tono de los radioteatros. Exactamente, yo justamente de eso las te iba a decir. publicidades. De los radioteatros, sí. Porque se declamaba. Claro. En muchos casos. Sí. ¿No? Y bueno, la voz más agudita, ese cantito, ¿no? Sí, hay un cantito y que también había un neutro, porque las películas de esa época llegaban a toda América Latina, entonces había que buscar un punto neutro en el habla, pero como vos decís, hay un cantito y si uno ve 4, 5, 10, 20 películas de la época, entre el 30 y pico, el 40 y pico, tienen esa misma línea, sí. ¿no? Y que vos lográs con una perfección, porque por eso te preguntaba del proceso creativo, porque es notable el registro que le das a tu modista. Yo creo que hay una parte mía que vivió en esa Sos época. de otra, que te iba a decir, Sí. porque ya te metiste con Fanny Navarro también. Claro, lo hice con Fanny. Me es muy cómodo. Mirá. No es que, no sé, lo hago como con mucha, como que me es muy cercano, digamos. Bueno, de hecho, hasta que aparece la primera canción, porque vamos a decirle al público que hay muchísimas canciones hermosas con esta voz maravillosa de María Merlino. En la primer parte, hasta la primer canción, hay como una situación de la gente cuando escucha tu manera de hablar, que hay como unas pequeñas sonrisas, hay como unos pequeños... Hay un rum rum. Hay un rum rum, que después la gente se acostumbra. Sí, sí, viste que cada función es un mundo. Totalmente. Yo empiezo a cantar en oscuridad. Sí. Un tango que sitúa mucho, lo que dice el tango sitúa mucho lo que es la mujer en esa época y la época, digamos, y el tango, ¿no? Y después de ese tango en la oscuridad, la luz empieza muy despacito a abrirse y ahí empiezo a hablar. María. Sí, supongo que debe ser algo... me acuerdo que Cartoon, en una de esas funciones en el Sportivo, cuando empecé en el 2008,
nos comentaba a Diego y a mí, después de ver la función, decían, ¡ay, es artificial! No va a poder, no va a poder, no, se le va a caer, no va a poder. Él pensaba mientras veía, ¿no? Y después entré y lo pudiste sostener, o sea, como que algo de esto que estás diciendo vos, porque es artificial en un punto. Claro. Pero después ese texto hermoso te va llevando y creo que vas entrando ahí al corazón de la costurera y a su mundo. María, hablando de cada función es un mundo y hablando de luz, Diego Lerman tiene una anécdota para contarnos. A ver. Hola, bueno, acá Diego Lerman. Bueno, tengo 1000 anécdotas para contar sobre Nada del amor me produce envidia, pero voy a aprovechar para contar una. Allá por el año 2008, cuando la estrenamos por primera vez, era toda una novedad hacer un unipersonal. Se estrenó en el Sportivo Teatral de Ricardo Bartiz, en una sala muy pequeña, donde apenas entraban 20 personas. Operábamos desde la ventanita de la cocina, había 6, 8 luces, no más, y María desplegaba su magia, había mucho nervio también en el estreno, y bueno, estaba ahí María actuando, radiante, era muy conmovedor verla, y de golpe se corta la luz del lugar. Todos nos quedamos como sorprendidos, no sabíamos qué hacer. Se prende una luz de emergencia que la iluminaba a María de abajo. Y María siguió actuando como si nada, como si estuviese planeado. Mientras tanto, yo estaba ahí con una persona del lugar, en el tablero, corriendo, viendo qué había pasado, habían saltado los tapones. Habrán pasado 5 minutos y volvimos a poner la luz en su lugar, la luz volvió, María siguió actuando como si nada, y luego de la función todos comentaban el hermoso, extraño efecto logrado en un momento, y bueno, creo que nadie se dio cuenta ni siquiera lo que pasó, pareció como un momento planeado. Fue increíble que María nunca dejó de actuar, estaba como poseída. La obra se hizo a lo largo de ya casi 12, 14 años, en distintas partes del mundo, en distintos teatros, distintos tamaños, distintas temporadas. Y creo que si hay algo que tiene es que María, cuando interpreta las canciones, cuando dice el hermoso texto de Santiago Loza, es como si se poseyera. Creo que algo de ese estreno inicial siguió y sigue pasando tanto tiempo después, y por eso la obra perdura. Bueno, ojalá puedan ir a verla. Besos ahí para Marí y para todos. Muchas gracias, qué lindo. Qué lindo. Por favor, contame de ese día. Hermoso, pero hay algo que se olvidó o por ahí ya se lo olvidó. Estaba Mirta Busnelli, que es amiga nuestra. ¡A nuestra también! entre las personas, y termina la obra, ya nos podemos hablar, bueno, sí, qué sé yo, y dice, ¿quién te hizo las luces? Dice, no, las luces tienen que cambiar. Claro, habíamos tenido luz de emergencia en un momento. No, se había pensado que la luz era así. Es genial. Es genial. María, estamos ya terminando, casi, te iba a decir la entrevista, pero casi el programa estamos terminando, porque fue divina la charla que tuvimos hasta ahora. Pero queremos que nos cuentes un poquito de esta asociación con Arias, ¿no? Con el maestro Arias. Hiciste 2 espectáculos, Happyland, que bueno, sobre Isabel y Divino Amore, allá en el teatro, creo que en La Ribera lo vimos, ¿no? El Divino Amore, que después pasó
a la Coronado. A la Coronado. Que los fue dos, también hermosos. de una teatralidad Hermoso. de Divino Amor hermoso. Y los dos con la Radano Y también. los dos con la Radano. Contanos Sí. un poco de ese, porque Arias había formado como una especie de pequeña compañía y como que te incorpora, ¿no? Sí, porque cuando yo llego a Divino Amore está Marcos Montes, Claro. Carlitos Casella Casella. y Ale Radano, que hacía 10 años que trabajaban con Absolutamente. Claro. Imagínate. Y además en Divino Amore ese personaje lo hacía Marilú Marini. Nada más ni nada menos, querida. O sea, así entre Ninguna ellos. presión, ninguna presión. Así que, bueno, con Alfredo siempre él venía a ver mis espectáculos y siempre estábamos tocando como las mismas cuerdas, que ellos hicieron Cinelandia, Claro, claro. trabajaban con Libertad Lamarque, después hizo la obra... Con Fanny la Navarro de- también. La hicieron. de Fanny Navarro, que yo también trabajé con Fanny Navarro, o sea, como que siempre andábamos por ahí y un día nos dijimos, bueno, algún día tenemos que hacer algo juntos y ahí es que me llama para Divino Amore. Y bueno, el grupo, ni hablar, los amo, los adoro a todos, siempre me río tanto, la paso muy bien con ellos y después pudimos repetir en Happyland, así Claro. que es hermosa esa experiencia para mí. Bueno, vamos a repetir entonces. Sí. No se Yo puede... repito. Yo voy a ir, ¿eh? Yo voy a ir y creo que así batimos el récord. La vimos Obvio, 4 o 5 veces. obvio. Le mandamos un beso grande también y le agradecemos a Silvia Santos y a Raúl Casalotti de SMW, que llevan la prensa de este espectáculo maravilloso, Nada del amor me produce envidia, en el Teatro Astros, todos los domingos de marzo a las 20 y seguramente vamos a seguir con entradas muy populares. María, mil gracias. No, por favor, mil gracias a ustedes, hermoso charlar. Muchísimas gracias. Te damos este aplauso Bueno, nos Gracias. vemos. y que haya teatro para siempre. Viva el teatro. Gracias. Un beso. Chao. Esa tarde, cuando me quedé sola acá, sentí que lo extraordinario no era la visita de Eva, ni el encuentro con Libertad. No, era que por primera vez, acá, sola, frente al vestido, la que tenía el poder era yo. Las buenas palabras valen mucho y cuestan poco. En Radio Sónica hacemos lo que decimos y decimos lo que pensamos. Radio Sónica.